Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordé de los delitos que cometió, no me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Bien, a mí me gusta mucho esta primera lectura del día de hoy del profeta Ezequiel, ¿sí? Que habla sobre el arrepentimiento del pecador y lo que dice el Señor. Varios puntos me llaman la atención. El primero es: si el pecador se arrepiente, vivirá, no morirá. ¿A qué se refiere? Obvio, cuando deja su maldad, ya empieza a tener vida, empieza a tener más tranquilidad. Si hay una persona que está mintiendo demasiado, que está robando, que está haciéndole daño a los demás, se arrepiente de eso y deja de hacerlo, que se llama practica la justicia, pues a esa persona lo que le espera es vida, porque va a estar más tranquilo, ya no tiene quien lo persiga, ya no tiene sus enemigos que están detrás de él, entonces vivirá. Pero en la segunda parte es: no me acordaré de los delitos que cometió, ¿sí? A veces yo no puedo entender si hay personas que ya están con el Señor, si hay personas que ya están caminando con la palabra de Dios, ¿por qué se tienen que acordar del pasado? Mire lo que dice el Señor: cuando usted empieza a convertirse, no me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Por qué no se meten eso en la cabeza? Y a veces las personas se confiesan de cosas del pasado, ya pasaron. Otras más terribles ya las confesaron. ¿Qué hacen volviéndolas a decir? Yo creo que a mí me parece
que volver a decir algo que yo ya confesé es dudar del amor y del perdón de Dios, dudar del perdón. Y decir algo del pasado cuando yo ya me arrepentí es dudar del amor de Dios, porque Dios nos está diciendo en esta mañana, yo no me voy a acordar de los delitos que cometió cuando la persona comienza a hacer el bien. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos eso, porque a veces en estos procesos de conversión y cuando uno va a estos retiros, la gente sale tan desesperada y sale a buscar al Padre porque me acordé de un pecado de hace 40 años. ¿Y qué pecado era? Que le robé una moneda a mi mamá. Ya, yo creo que ni su mamá ni Dios se acuerdan de eso. No revuelques eso. Practica la justicia hoy y todos tus pecados son perdonados y borrados, que es lo más bonito. Entonces, me parece que es algo bien interesante que está en esta lectura hoy y que a veces a nosotros se nos olvida. Si tú empiezas a ser bueno, Dios te empieza a contar desde hoy y perdona todos tus pecados. Ajá. Lo que pasa es que nuestra justicia no es la misma que la de Dios y por eso nos cuesta entender ciertas cosas. Y todos hablamos de la justicia y queremos justicia, pero acuérdense que nuestra justicia no es la de Dios y la justicia de Dios es totalmente diferente. Y por eso a veces nos cuesta entender ese tipo de justicia. Entonces, ahí es donde yo les digo, vamos a luchar por entender todo este tema de justicia y por decir, mira, yo tengo que entender que desde que yo ya vaya practicando el bien, todo lo malo que hay en mi vida se va a borrar, y voy a empezar a vivir. Eso es, empiecen a vivir. Esa frase que yo les decía la semana pasada, vivir o morir, usted decide. ¿Cómo así? Claro, si optas por el bien, pues obvio que vas a vivir. Y si optas por el mal, vas a morir. ¿En qué sentido? Tu conducta, tu manera de trabajar, tu manera de reaccionar, tu manera de comportarte, eso va a hacer que cambie, pero eso lo decides tú. Así que ahí está la opción. Y ya en el Evangelio habla mucho de la justicia, pero miren, yo creo que siempre hay que colocarle la justicia de Dios, porque a veces los hombres tienen cierto tipo de justicia que no es la de Dios y creen que esa es la justicia. Por eso dice en la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué significa? Que esa justicia no es solo cumplir por cumplir, sino cumplir con amor, cumplir pensando en la salvación de todos. Hay gente que cumple la ley del Señor por cumplirla, porque es que al Señor le agrada esto o al Señor le ofende esto. No piensen solo en el Señor, piensen en el prójimo, ¿sí? Que uno de los grandes daños que nos hace hoy o que nosotros hoy hacemos es que nosotros todo lo hacemos por amor a Dios. Hasta ahí el 50% está perfecto. Pero ¿dónde está el que lo hagamos por amor al prójimo? ¿Dónde está el otro 50%? Entonces, a mí me parece que nosotros debiéramos de trabajar un poquito más en esa parte, en hacerlo todo, no solo por el amor a Dios, sino también por el amor al prójimo. ¿Listo? Sino también por el amor al prójimo. Entonces, a pedirle al Señor en este día que nos ayude a practicar la justicia, ¿cierto? A iniciar estos caminos de bondad y de bien para iniciar en el camino de la vida y a poder sentir y entender que desde el mismo momento en que empezamos a practicar la justicia y empezamos a hacer cosas buenas en nuestra vida por Dios y por los demás, desde ese día Dios nos dará la vida, perdonará todos nuestros pecados, borrará de su mente todos nuestros pecados pasados y comenzaremos una nueva vida con Dios en el reino de la vida, viviendo en la justicia, viviendo en el amor, viviendo en el reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.